Volvemos a la sala de los tomos desde la redacción de Diario As para una nueva entrega de Páginas del Pasado. ¿Qué tal? Soy Juan Pazos y hoy vamos a repasar pues, el tomo y la entrega que habéis votado en redes sociales, en YouTube y en Twitter, y que la elegida ha sido esta, la del 1997, 15 de noviembre. Hace nada menos que 21 años. Heynckes prepara en diciembre la revolución. Y ahora lo que voy a hacer es, pues de todos los periódicos que hay aquí, pues ir a buscar el de noviembre de 1997, que es este de aquí. Como podéis ver, ya está un poco deteriorado, el tiempo es lo que tiene, que a veces le afecta. Y yo ya me lo había marcado aquí para que veáis aquí el tomo de este día, 15 de noviembre de 1997, que se titulaba Heynckes prepara en diciembre la revolución. ¿Y a qué se refería la revolución que iba a tener el Real Madrid en su plantilla con estos dos fichajes que al final serían claves en la consecución de lo que aquí se marcaba, que era el Real Madrid que quería conseguir esa ansiada séptima Copa de Europa que llevaba ya años peleando por ella. Veíamos aquí también la previa, bueno, recordemos que esto era día sábado, la previa de aquella jornada, que el Atlético de Madrid se enfrentaba en Anoeta a la Real Sociedad. El seleccionador por aquel entonces, Javier Clemente, había ofrecido su convocatoria en la que, por ejemplo, Lardín era uno de los más cotizados y llegaba, y en el Barcelona, pues que no estaban saliendo las cosas bien. Repasaremos a lo largo de esa temporada, y también sub-21, suplente del suplente del suplente, que no era nada más y nada menos que Juan Carlos Valerón. Vamos a ir avanzando y yo quiero hacer especial hincapié a la clasificación de primera, en la que veíamos, por ejemplo, la semana pasada repasábamos que había nada menos que 9 equipos que ya no se encontraban en primera división, era la de 2008, pero es que en esta, por ejemplo, pues es una que se asemejaría bastante a lo que tenemos ahora: Mallorca, Oviedo, Mérida, Deportivo, Zaragoza, Racing, Tenerife, Compostela, Salamanca y Sporting. Todos esos equipos ya no pertenecen a primera división. Y si nos vamos aquí a los partidos que había, es que esto ha cambiado mucho, porque yo quiero destacar que antes había 4 franjas horarias. Ahora que podemos ver todos los partidos de seguido, aquí teníamos uno el sábado que me retransmitían en abierto, que como era este Real Sociedad Atlético de Madrid, había un carrusel el domingo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partidos, este es por una hora menos en la Comunidad Canaria, y luego se dejaba para las 7:30 ese Valencia-Betis, y el lunes el famoso partido de Antena 3 a las 9:30. Y la revolución de diciembre, que hacía referencia a la portada, en la que Savio Bortolini, en la que, pues por ejemplo, C. Roberto, el propio Karen B, que venía de la Sampdoria, eran incorporaciones del Real Madrid. Vemos aquí Savio, tengo que pensar en mí y en mi familia, claro. Un contrato del Real Madrid de esas características, pues suponía un ingreso muy exacerbado. El Depor exhibe su derecho de tanteo, en este caso, por ejemplo, la venta de un grande como era Bebeto. El Flamengo, el club al que pertenecía Savio Bortolini, le dijo: oye, mira, tenemos estos 3 futbolistas y tienes derecho de tanteo sobre ellos. Uno de ellos era Savio Bortolini, así que el Depor estaba al tanto de todas las operaciones del Real Madrid. Y este, por ejemplo, era el esquema de por aquel entonces de Jupp Heynckes, con Cañizares, Panucci, Hierro, Sanchiso, Caranca, Roberto Carlos, Sidorf, Redondo, Amavisca, Oce Roberto, Raúl, Zucker y Mijatovic. Y en azul, con la infografía, marcados las posiciones en las que podrían jugar estas dos nuevas incorporaciones para el Real Madrid. Savio Bortolini por esa banda izquierda y Karen B en todo el centro del campo y en el costado. Vamos a seguir avanzando. Bueno, para el Madrid teníamos aquí una página en la que se destacaban pues todas las declaraciones que se habían hecho en aquellos días, además de una serie de breves relacionado con la información madridista. Y, por ejemplo, un dato muy curioso aquí con una infografía de cómo recibía los goles el Real Madrid, a quemarropa titulado, porque estaban todos en el área pequeña. Y aquí es todos los goles que le habían metido al Real Madrid en ese campeonato liguero. Y una curiosidad, que aquí abajo se recordaba aquel partido del Madrid del 62 ante el Estándar de Lieja con los 11 de ambos equipos, en el que ganaría el Madrid por 0-2. Vamos a continuar. Y este era el rival que se le antojaba al Madrid esta próxima jornada, que era el Valladolid, y que, curioso, contaba con
cinco exjugadores que de la cantera madridista. Víctor García Calvo, que luego acabaría jugando en el Atlético de Madrid. Y ya aquí pasamos a la previa del duelo que se iba a jugar esa misma noche en Anoeta. Más difícil todavía. Veíamos aquí cómo se titulaba. Kiko sí, Kiko al final iba a poder jugar debido a una suspensión que le habían hecho la cautelar y al final se la habían levantado con lo que iba a poder jugar. Vemos aquí las declaraciones de Radomir Antic, el técnico que le había llevado a la gloria al Atlético de Madrid un par de temporadas antes. Y aquí debajo los 11 que aún recordaban algunos de los artífices de aquel triunfo: Molina, López, Santi, Andrei, Prodan, Vizcaíno, Aguilera, Juninho, Lardín, Bogdanovic y Kiko. Vamos a avanzar. Y mira, por ejemplo, esto era una curiosidad que se hacía en el periódico por aquel entonces, que es la guía del aficionado. Aquí se podía ver el estadio con un mapa de la zona y restaurantes recomendados con las especialidades de cada uno, lugares de interés para visitar. Pues si un aficionado, por lo que fuera, se iba a querer ver el partido, pues además tenía aquí una guía para poder ver San Sebastián. Y aquí avanzamos en una curiosidad que hacíamos en el periódico, que por ejemplo, en esta primera parte, en esta página de la izquierda, veíamos la parte 1 de la previa del Barça-Celta, que ya que estamos vamos a repasarla, y es que Van Gaal, de la realidad a los sueños, ¿qué le pasaba a Luis Van Gaal? Pues que esa temporada acabaría ganando la Liga, pero claro, no tenía para nada el 11 que a él le hubiera gustado. Por ejemplo, aquí pedían a Ronald y a Fran de Boer, el propio Overmars. Pues esa temporada, además de no poder contar con ellos, porque llegarían 2 años más tarde, Overmars fue vendido al Arsenal en ese mercado de invierno que acaba de abrirse, y pues tenía que contar con este 11 con la curiosidad de Guardiola, de Josep Guardiola, que estaba ahí incrustado entre los dos centrales, la Peña por delante de él y Rivaldo un poquito más adelantado. Y esta era la primera parte de un Van Gaal que iba a ser muy cuestionado a lo largo de toda la temporada por el alto precio. De hecho, aquí ya se suponía su posible despido por el alto precio que había traído. Recordemos que el técnico holandés venía de alcanzar la más alta de las glorias con el Ajax un par de años antes, que había ganado la Champions. Y aquí directamente pasábamos a Más Deporte, donde decíamos, gracias Pete. ¿Y esto por qué era? Porque como ahora el Masters de Londres, por aquel entonces Carlos Moyá era uno de los miembros que antes, ahora se hace de 8 y es en Londres, antes se hacía en Hannover, en esta edición, y luego avanzaremos, y Carlos Moyá pues tuvo que ser ayudado por Pete Sampras, que acabaría ganándolo. Aquí nos encontramos toda la previa de la jornada de baloncesto, el Barcelona, el Madrid, y una curiosidad, que por ejemplo aquí el Madrid, fíjense quién era el base de aquel equipo, Pablo Lasso, nada menos que el técnico actual de el entramado madridista. Y aquí esa clasificación de 18 equipos, la cual se sigue manteniendo, pese a que ha habido algunos equipos que no han podido permitirse estar en la primera categoría de la Liga Endesa actual. Y aquí otra curiosidad, tiempos difíciles en el motociclismo. ¿Quién lo diría ahora mismo que a finales del siglo pasado no íbamos a poder contar con una cantera de motociclistas que luego llenarían de entorchados todas las vitrinas del deporte español? Porque es raro, si echamos la vista en la actualidad a las últimas 5 temporadas, una temporada en la que no haya habido un par de campeones del mundo, al menos en MotoGP o en Moto2 o en Moto3, como ha sido este año con Marc Márquez y Jorge Martín. Aquí pasábamos a ciclismo. También teníamos aquí pues una curiosidad, por ejemplo, en la NBA, nadie para los Lakers. Y es que había un paralelismo con lo que hemos visto hoy en día con los Golden State Warriors, no tan salvaje, pero Eddie Jones, Shaquille O'Neal, Nick Van Exen y Kobe Bryant formaban el quinteto inicial de Los Ángeles Lakers, que tenían toda esa presión añadida para alzarse con el premio de la NBA, pero lo curioso es que esa iba a ser la temporada en la que un tal Michael Jordan iba a lograr su sexto de 7 anillos con los Chicago Bulls, así que esa temporada, aunque vemos aquí que los Lakers todavía no habían perdido y que se llamaba la atención que defendieran de una manera tan intensa, Shaquille O'Neal con principal estrella, y aquí Carlos Moyá, que como comentábamos, aquí veíamos en el Masters de Hannover que la victoria de Pete Sampras le había colocado en semifinales como segundo
para poder avanzar de ronda. Ese torneo, como hemos mencionado antes, lo acabaría ganando el propio Pete Sampras. Y aquí Olazábal sigue arriba en el Taiheiyo Masters, que un Masters de estos que se hacían en Japón, de hecho todavía se guarda, este Masters se sigue realizando allí, en el que Westwood se alzaría con la victoria y que Olazábal, que ya se había alzado con un Masters de Augusta, luego 2 temporadas después lograría su segundo, un torneo en el que aquí ya lo había ganado 2 veces. Sigue arriba, pero como decimos, finalmente no logró vencer. Y aquí en polideportivo, balonmano, atletismo, ajedrez, muy destacado. Y en esta sección de aquí abajo, en este faldón, una curiosidad. Sabemos de mountain bike, se hacían recomendaciones como la que hemos visto antes de la guía de los aficionados, de los accesorios de mountain bike. Antes de afrontar una excursión por la montaña, conviene pues, de relativos consejos, en este caso de Raúl Romojarro. Y aquí, en mitad del periódico, estamos todavía a mitad del periódico, se hacía la programación y aquí en Polideportivo, por ejemplo, teníamos un ranking de la ATP. Vamos a seguir avanzando. Magic Johnson se estrena en el cine. Esta era un poco la página de la televisión que hoy en día tenemos justo antes de la programación, antes de terminar el periódico, con los rankings de audiencias. En este caso, Magic Johnson, que iba a protagonizar una película, la película Legionario junto a Jean-Claude Van Damme. Y aquí, como mencionábamos antes, ya termina la zona de más deporte y continúa la segunda parte de la previa. Rivaldo jugó griposo. Aquí veíamos al actual seleccionador español, a Luis Enrique, la misma historia 10 años después, a Noeta que se le seguía atascando al Barcelona, como vemos ahí. Y aquí el Barça-Celta, la otra cara, la del Celta de Vigo, Irureta, que sí, que recordemos que aunque su principal logro fue ganar la Liga con el Deportivo La Coruña 2 años después, que por aquel entonces era el técnico del Celta de Vigo, del máximo rival, y que el Celta había logrado ese triunfo. Seguíamos aquí con la Liga de los Ases, que era como se le llamaba a la Liga de Primera División con el Athletic, y aquí la lista de Javier Clemente. Aquí había 28 de los que quedaban, como podemos ver ahí arriba, 208 días para el Mundial de Francia 98, y vemos aquí algunos de los nombres, como iba a ser Zubizarreta, aunque también hay que decir que, por ejemplo, Molina acabó jugando de jugador con el propio Javier Clemente, pero vemos aquí Chapi Ferrer, al Pito Abelardo, a Nadal, ¿qué más tenemos aquí? A Sergi Barjuan, ¿qué más? A Hierro, a Josep Guardiola, a Luis Enrique, Kiko, Raúl, Alfonso, verdaderos iconos del fútbol español. Y por fin Lardín, el jugador del Atlético de Madrid que había conseguido ya ser convocado por la selección. Y Echeverría, una gran sorpresa, Joseba Echeverría, que con 20 años, ¿quién iba a decir? Joseba Echeverría, que habría jugando muchísimos años más en las filas del club de sus amores. Y lo que ponía ahí, un sub-21, un suplente del sub-20, Valerón, Juan Carlos Valerón, nada menos, que por aquel entonces ya militaba en la Unión Deportiva Las Palmas, no había dado paso ni al Mallorca, ni al Atlético de Madrid, ni más adelante al Deportivo La Coruña. Entonces vemos aquí, Ranieri se explica, Claudio Ranieri, que antes de descender con el Atlético de Madrid una temporada después, en el Valencia esa temporada no acabó de buena manera, en un equipo que tenía trazas de campeón, que luego acabaría llegando a 2 finales de Copa de Europa seguidas 3 temporadas después. Toda la información de segunda división, como podemos ver aquí, más segunda división, con esta clasificación. Por ejemplo, el Atlético de Madrid B era el único equipo que tenía su filial dentro de la segunda máxima categoría del fútbol español. Y cae la clientela del fútbol. Veíamos aquí una asistencia de los estadios, 2.600.000. Ahora la verdad es que nos ronda mucho más, ahora debe estar en 2.800.000 o así, o sea, más o menos en los estadios seguimos teniendo la misma afluencia. Siempre Pelé, que recordemos que esa época estaba visitando España, Pelé visita España, iba a hacer una firma y demás, el astro brasileño, y aquí Italia, se comienda a San Paolo. ¿Y por qué era eso? Pues porque Italia todavía no se había clasificado para el Mundial, tenía que jugar la repesca, contra Rusia le valía un 0-0, y aquí los otros equipos que tenían que jugársela, Ucrania-Croacia, Yugoslavia-Hungría, Yugoslavia, recordemos que por aquel entonces todavía anexionada, y Bélgica-Eire, que era Irlanda, la República de Irlanda. En la penúltima página poníamos casi la mayoría de las veces una entrevista, en este caso con Menotti, las cartas al director que se siguen manteniendo, todo esto, un poquito de fútbol internacional y de más deporte, aquí los sorteos de primitivos y la penúltima
la contraportada que veíamos aquí, pues Paco González, el actual presentador de Tiempo de Juego en la radio, en la cadena COPE, pues ahí haciendo lo que le gustaba, lo que no. Y esto era todo, señores, y ahora lo que toca es como al final de cada programa es, pues vamos a que nos digáis qué portada queréis que repasemos la semana que viene. Tenemos esta de aquí del 98, esta de aquí del 2002, esta de aquí del 2004 y esta de aquí de 2008. ¿Verdad? Que no solo vamos a repasar lo que ponga en la portada, también todo lo que se hablaba aquel año. Ya sabéis, votad, tanto en YouTube como en Twitter, cuál de estas 4 portadas queréis. Así que esto ha sido todo por Páginas del Pasado. Un saludo.